compartir imagen. ¿Ya están viendo? Sí, Sí. señora. Sí, Sí, profe. señora. Ok, perfecto. Bueno, chicos, vamos a ir entonces a la página 63. 63. Ok. Vamos a ir a la página 63 y me avisan cuando ya están ahí. Listo, profe. Listo. Ok. Ok, ahí lo que tenemos es vocabulario que ya está traducido, ¿verdad? Entonces tenemos una columna que dice English Words y la otra que dice Spanish Translation. Entonces, todo lo que está en la columna de la izquierda ya está traducido en la columna de la derecha. Luego tenemos en la página 6.4 los intensifiers. Son estos que están acá. Los intensifiers son adverbios o frases adverbiales que lo que hacen es como fortalecer o enfatizar las expresiones, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo diga estoy cansada a que diga estoy muy cansada, ¿verdad? Entonces, ese muy es un intensifier. Así es como funcionan, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos que están aquí en esta lista, que son los mismos que ustedes tienen ahí en negrita, en la página 64. Esos que están ahí son estos mismos que están aquí, nada más que yo se los puse en estas columnas, ya traducidos, ¿verdad? Entonces, intensifiers. So significa muy o tan. Very, muy. Too, muy o demasiado. Rather, bastante también o muy. Really, realmente o también significa muy, dependiendo del contexto, ¿verdad? At all, en absoluto. What's on air, eso es como una expresión así como, ¿qué le pasa, verdad? O como está aquí, ¿verdad? Luego tenemos why y viene la frase ever y eso es como ¿por qué, verdad? O sea, algo que no debería ser y que lo hicimos, entonces como que nos estamos reprobando, ¿verdad? Enough, suficiente. Quit, bastante o mucho. Luego tenemos esta otra columna de intensifiers, son los que están en la derecha y ustedes tienen allá la parte también en negrita. Entonces dice absolutely, absolutamente, completely, completamente, extremely, extremadamente, highly, altamente, o también eso significa como muy, ¿verdad? Rather, bastante, really, realmente, totally, totalmente, utterly, absolutamente. Todo esto que termina con ly, esa terminación ly es la terminación mente en español, ¿verdad? Por eso dice absolutely, absolutamente, completely, completamente, extremely, extremadamente. Entonces, para que ustedes tomen eso en cuenta. Ahora sí, tenemos el cuadrito que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Igual, vamos a explicarlo un poquitito antes de pasar a este cuadro. Nos vamos a quedar por aquí con estas que están aquí en este cuadro, en la página 64. Ahí tenemos diferentes oraciones con los diferentes intensifiers. Entonces tenemos el primero, dice, she was so upset. I felt extremely sorry for her. Eso ella dice, ella estaba tan molesta que yo sentí mucha pena por ella. She has a very strict teacher. Ella tiene un profesor muy estricto. Ese very es muy estricto. Don't work too hard. Sometimes you'll get more done by relaxing a bit. No trabajes tan fuerte o tan duro, ¿verdad? Algunas veces obtendremos mejores o nos sentiremos mejor si nos relajamos un poco, ¿verdad? Haremos mejor las cosas. I don't think she understood the topic and her easy was rather a mess. Dice, yo no pienso que ella entendió el tema y su ensayo estaba muy desordenado. She's really offended her sister. Ella realmente ofendió a su hermana. Ok, entonces como ustedes pueden ver, tenemos todas esas palabras en negrita que son los intensifiers que lo que hacen es exactamente eso, intensificar una frase que
estamos diciendo, ¿verdad? Como yo les decía, no es lo mismo que yo diga estoy cansada, que yo diga estoy muy cansada o estoy extremadamente cansada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen los intensifiers, es la función de ellos. Luego tenemos uno con ese, por ejemplo, Aro, dice, I'm afraid I'm not at all interested. No estoy interesado. Sí, no estoy del todo interesado o no estoy interesado en absoluto, ¿verdad? Luego tenemos esas otras ahí. La última dice, I could wear those shoes. They're not big enough. No puedo ponerme esos zapatos, no son lo suficientemente grandes, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? Yes, no, more or less. Profe, ¿en qué página está? Perdón, es que estoy como perdida. 6.4. Recuerde que yo tengo la antología física, ¿verdad? Entonces puede ser que si la que usted tiene es la digital, se mueva un poquito. No, profe, yo lo imprimí todo porque yo no puedo con la antología virtual. Sí, pero Entonces, aún así, aunque como usted la imprimió de la que tenía ahí, pues puede ser que las ajá, páginas no coincidan con las mías. A veces no coinciden, ¿verdad? Y es normal, ah, ok, es por ok. el formato. Ujú. Entonces, cuando ya esté ahí, es un cuadro grande que dice intensifiers, very at all. Dice grammar focus, hay como un megáfono. Sí, profe, estoy en esa página. Ok, entonces en la página 6.4 donde está eso que estábamos viendo. Obviamente no va a encontrar este cuadro que está aquí porque este yo lo hice, ¿verdad? Entonces no, sí son todas las frases que están ahí, pero el cuadro así como está aquí no lo va a encontrar. Es diferente. Luego tenemos estos otros intensifiers que son con adjetivos fuertes. Entonces tenemos en negrita, dice strong adjectives are words like. Los adjetivos fuertes son palabras como, y aquí viene, la primera dice very big, ¿verdad? Que es muy grande. Entonces viene enormous, huge, enorme, ¿verdad? Gigantesco. Very small, algo muy pequeñito. Entonces, tiny, es diminuto, ¿verdad? Por eso se llaman fuertes, intensifiers fuertes, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo diga muy grande a que yo diga enorme, gigante, ¿verdad? O que yo diga tiny, que eso es como diminuto. Después tenemos very clever, que es brilliant, brillante. Después tenemos el otro, ¿verdad? Very bad, que el significado es, bueno, ahí dice awful, terrible, disgusting, dreadful, que eso es terrible, ¿verdad? Asqueroso, feo. Very sure, igual, ¿verdad? Que es algo muy cierto, muy, o sea, que con toda certeza. Very good, excellent, perfect, ideal, wonderful, splendid. Very tasty, delicious. Muy, muy sabroso, delicioso, ¿verdad? Entonces son como más fuertes. Y tenemos los otros que son los que están aquí, ¿verdad? Que son los que yo les estaba, ay, ¿qué se me hicieron? Estos están también en esa columna, en la 6.5. Son los que están arriba. En el cuadro, mentira, en la parte de abajo en el cuadro está very big y todo eso, y abajo de esos están estos otros. Okay. Por ejemplo, dice, the film was absolutely awful. La película estuvo absolutamente horrible, ¿verdad? He was an exceptionally brilliant child. Él fue un niño excepcionalmente brillante. ¿Verdad? Tenemos el adjetivo brillante y el intensifier fuerte que es exceptionally. Luego dice, the food smelled really disgusting. La comida olía realmente asquerosa. ¿Verdad? O sea, no era solamente asquerosa, no, realmente asquerosa. Entonces, con estos adjetivos podemos utilizar eh, adjetivos más fuertes, ¿verdad? Intensifiers más fuertes. Luego viene una práctica en la página 65 y en la página 66. En la página 67 tenemos también más vocabulario, dice English word, y
en la columna de la derecha la traducción. Después tenemos las task question, que esas están en la página 6-8. Pasamos de los intensifiers, ¿verdad? Que son los que tenemos aquí. ¿Verdad? Por ejemplo, este que decía, we also use on earth or ever as intensifiers. O sea, utilizamos on earth o ever como intensificadores también en las WH words. Con preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, what on earth is he doing? O sea, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo es que él hizo eso, verdad? Why did I ever invite them to stay with us? ¿Cómo yo los invité a ellos a estar con nosotros? O sea, algo que, ¿en qué momento se me ocurrió, verdad? ¿Para qué les dije? O sea, como desaprobando la acción. ¿Preguntas aquí, chicos? ¿No hay preguntas? Ok, continuamos. Tenemos entonces ahora las tag questions, que eran las que yo les decía. Las tag questions son como preguntitas que hacemos al final de una oración como para verificar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Algunas veces es para que nos respondan, otras veces simplemente lo decimos. Por ejemplo, no sé, es como cuando yo digo algo y al final digo cierto, o verdad. Esos son tag questions, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice, is that right? Or do you agree? O sea, ¿es esto correcto? ¿Está usted de acuerdo? Esas son como las más comunes, ¿verdad? Que ese tipo de tag questions o de preguntas son muy comunes. Entonces, aquí tenemos unas reglas que tenemos que seguir. Y esas reglas son importantes. ¿De qué se trata? Bueno, la regla dice que si la oración está de manera negativa, la tag question tiene que ir en positivo. Y si la oración es positiva, la tag question tiene que ir negativa. ¿Ok? Sí. Oración positiva, tag question negativa. Oración negativa, tag question positiva. Sí. Es lo contrario, ¿verdad? Lo contrario que tenga la oración. Profe, entonces sería como cambiar palabras, digamos, como el you are, se cambia el are de primero y después el you. Sí, nada más que si la oración es positiva, sería la preguntita esa sería en negativo. Siempre así como usted está diciendo, con esa estructura, porque es una pregunta, ¿verdad? Pero no sería are, sino aren't. Si la oración es positiva, sería aren't. Ahorita las vamos a ver. Aquí tenemos los ejemplos. Ustedes tienen en la página 6-9 un cuadrito que dice Positive Question Tags, ¿verdad? Esas tag questions positivas son las que ustedes tienen. Yo agarré las mismas oraciones, aquí están oraciones negativas con tag question positiva. Yo agarré las mismas oraciones y las convertí en positivo para hacer la tag question negativa y que les quedaran las dos formas. Entonces están aquí en este cuadro. Estas son las que ustedes tienen en el libro. Estas son las que yo les agregué, ¿verdad? Que al final son las mismas oraciones, pero en negativo, perdón, en positivo. Entonces aquí tenemos oración negativa, tag question positiva. Esta, por ejemplo, dice, you aren't a student. Aren't you? Are you? Vea que dice, you aren't. Usted no es un estudiante. Are you? Lo es. She isn't smart. Ella no es inteligente. Is she? Lo es. He wasn't happy. Él no es feliz. Was he? Lo es. O sea, ya lo van viendo. Yo digo la oración en negativo y la preguntita esta es en positivo. Es lo contrario, ¿verdad? Lo opuesto de la oración. Entonces, seguimos. You don't speak French, do you? You didn't study for the test, did you? Otra cosa en lo que me tengo que fijar. Aquí dice aren't. Aquí tiene que decir are.
Aquí dice isn't, is. Wasn't, was. Weren't, were. Don't, aunque aquí tenemos el verbo que es speak, en este caso me tengo que enfocar en el auxiliar, ¿verdad? Don't speak. Igual voy a usar do. Didn't study, did you? Haven't, have. Hadn't, had. ¿Sí lo van viendo? Buenas noches. Es que estaba Buenas en noches. examen. Sí, sí. Yo les decía a ellos que esa es la prioridad, ¿verdad? Los exámenes. Entonces, no pueden faltar a los exámenes. Profe, una consulta. Esta semana no hay tarea, Ajá. ¿verdad? No hay. No. Es solo los videitos que aparecían ahí, verlos y eso. Ujú. Ah, ok. Gracias. Exactamente, sí. Sí, yo se los puse ahí en el foro de avisos. Yo les puse, no tienen que subir tareas. Tienen que estar por eso siempre pendientes del foro de avisos, porque yo ahí siempre les pongo. Solo esta semana que pasó que no pude ponerles nada, pero porque estaba batallando con lo de los videos, pero ya lo logré. Entonces, Ajá, sí, me pasaron ya. las notificaciones ahí de que ya pudo, ya tengo todas las clases grabadas y todo. Gracias. Sí, con gusto. Ok, Profe, entonces una pregunta. Ujú, Entonces, usted dice que de negativo tenemos que pasar la pregunta positiva, ajá, pero entonces, por ejemplo, aquí en la primera pregunta dice you aren't. ajá, está negativa, la Ajá. oración está en negativo. Y como, Ujú, digamos, cuando está así, lo que tenemos que quitar es la N y la T. ajá, tiene que quedar are. Recuerde que aren't es are not. Está contraído, ¿verdad? Entonces, en todas las oraciones, digamos, siempre tenemos que quitar entonces la N y la T. Si es una oración que tiene are, sí, pero vea que algunas tienen won't. Won't sería Ujú. will. Vea que no. No, o sea, aquí no es quitar la N, sino que aquí es want, aquí es will. Aquí es can't, aquí es can. Nada más la T. Aquí es couldn't, aquí es could. Mustn't, must. Shouldn't, should. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, no siempre va a ser así. Por ejemplo, en esta que dice don't, vea que aquí el verbo, vea que nos estamos aquí fijando en los verbos, excepto en estas dos, que aquí nos enfocamos en el auxiliar, que es don't y didn't. Entonces, do y did. Profe, ¿y Ajá, Catherine. por qué de want pasa a will? Porque want es will not, que es la contracción del negativo, y el positivo es will. Ok, ya. Catherine. Hola, profe, buenas noches. Estoy viendo lo de estas pruebas comprensivas. Ajá. Me perdí, no sé qué es. ¿Usted está llevando matemáticas? ¿Sí? Tiene que ser una prueba que se llama prueba comprensiva. En este momento el profesor de matemáticas tiene que haberle subido a ustedes el link para que ustedes ingresaran. Ok, Ajá. La ok, prueba perfecto. termina a las 7:30. Imagino que todavía puede ingresar. Ok, voy a ingresar entonces, gracias. Con gusto. Ok. Entonces nos tenemos que fijar en el tipo de verbo que tenemos. Y si es are, ¿verdad? Obviamente en este caso es negativo, sería aren't. Entonces, la tag question, como tiene que ser positiva, es are. Esta sería is not o isn't. Entonces es is, porque lo que le quitamos es la parte negativa, ¿verdad? Solamente aquí les decía, nos vamos a enfocar en el auxiliar y no en el verbo, porque esta está en presente simple y en pasado simple. Entonces, al utilizar el presente y el pasado simple, tenemos los auxiliares que son don't y didn't. Entonces, aquí nos quedaría do y did en positivo, ¿verdad? Decíamos por aquí, ¿verdad? You haven't been here all week, have you? You hadn't before then, had you? You won't fail the exam, will you? You can drive a car, can you? You couldn't do it for me, could you? We mustn't say anything, must you?
You shouldn't be so busy, should you? We wouldn't stop me, would you? Esas son las oraciones negativas con las tag questions positivas. Ahora tenemos las oraciones positivas con las tag questions negativas. ¿Verdad? Aquí es al revés. Aquí estas son positivas y aquí las vamos a poner en negativo. Entonces, you are a student, aren't you? She is smart, isn't she? He was happy, wasn't he? They were angry, weren't they? You speak French. Vean que aquí no tenemos el auxiliar. Aquí tienen que poner mucha atención porque por eso está marcado ahí diferente, ¿verdad? Porque aquí tenemos los verbos porque es presente simple y pasado simple. Entonces, recuerden que en esos tiempos verbales usamos el auxiliar don't o did, digamos en este caso didn't, pero solamente en preguntas y en oraciones negativas, ¿verdad? Por eso es que allá la oración estaba en negativo, aunque tenía el verbo. En este caso, como está en positivo, no tenemos el auxiliar. Entonces, you speak French. You speak French, don't you? You studied for the test, didn't you? You have been here all week, haven't you? You had before then, hadn't you? You will fail the exam, won't you? You can drive a car, can't you? You could do it for me, couldn't you? We must say anything, mustn't you? You should be so busy, shouldn't you? You would stop me, wouldn't you? Ok, ¿lo logran ver? Esto es muy importante, chicos. Entonces, para mí es importante saber que ustedes lo están entendiendo. Ok, aquí tenemos, como no me responden, supongo que hasta me están entendiendo perfecto. Tenemos entonces una excepción en la regla. Vean que en todas es. Si se fijan, aquí tenemos aren't, are, isn't, is, wasn't, was, weren't, were, don't, do, didn't, did, haven't, have, hadn't, had, won't, will, can't, can, couldn't, could, mustn't, must, shouldn't, should, wouldn't, would. Ajá, Carolina. Profe, eso es como es que yo estuve viendo hoy los videos de esta semana. Eso es como lo de las preguntas, ¿cómo es? Lo que uno pregunta como... Como para verificar lo que uno está diciendo, ajá, ¿verdad? Algo así, ajá. algo así. Ah, Cuando yo ok. termino de hablar, que yo digo, cierto, ¿verdad? Algo así, eso es Ah, exactamente. ok, ajá. Ya. Sí. Y se llaman tag questions. Que solamente los que estudian se van a dar cuenta que son tag questions. Ajá, Porque en sí, el examen uno a veces dice las tag questions y me dicen, ¿y eso qué es, profe? O sea, no vieron el libro. No, sí, yo vi los Entonces uno videos. se da cuenta, El libro no lo he sí, visto, pero los videos sí los vi todos. pero igual ahí ya Profe, está, ya pero tiene la explicación. question es de Question es pregunta. ajá, eso le iba a decir. Sí, De- es que estas son preguntas, vea las que son preguntitas cortas. Por eso se llaman tag question, porque son preguntas cortitas. Ok, entonces aquí teníamos estas otras, ¿verdad? Que están la oración en positivo y la tag question en negativo. Entonces aquí tenemos are y aquí tenemos aren't. Is, isn't. Was, wasn't. Were, weren't. Speak. Recuerden que aquí es donde tenemos que tener cuidado. Speak, don't. Studied, didn't. Have, haven't. Had, hadn't. Will, won't. Can, can't. Could, couldn't. Must, mustn't. Should, shouldn't. Would, wouldn't. Pero aquí tenemos una excepción. Aquí, por ejemplo, esta dice I am. Ustedes saben que lo lógico sería que yo diga I'm not, ¿verdad? Si estoy diciendo I am, lo lógico sería I'm not, en negativo. Pero con esta tenemos la excepción y entonces no sería. Si tenemos I am, la tag question es aren't I. ¿Ok? Aren't I. Esa sería
esta es, digamos, la que tenemos aquí. Recuerden que are solamente lo utilizamos para you with they, pero en este caso lo vamos a utilizar para I. Carolina. No, perdón, profe, dejé la manita ahí. Ah, ok. Ok. Por ejemplo, aquí dice, I am a teacher. Aren't I? I am a student. Aren't I? I am next. Aren't I? Entonces aquí tenemos, dice, en las oraciones negativas, las tag questions como am I, que sería, ahora lo lógico sería I am not, perdón, aquí sería, perdón, ya les hice un colocho. En estas, que la oración es positiva, vamos a utilizar aren't I, are, ¿verdad? Are not, aren't I. Pero en esta otra, que la oración es negativa, aquí sí, sería nada más am I, ¿verdad? Ahí sí. ¿Giancarlo? Perdón, Giancarlo, no Evelyn. Es que veo el nombre nada más. Profe, tiene usted. Profe, ese cuadrito no viene en el libro, ¿verdad? Ese que usted nos está mostrando. Ese es mejor como imprimirlo. Viene, digamos que es esto rosado. Sí. Esto es lo que ustedes tienen en ese cuadro. Ajá. Yo les agregué yo agarré las mismas oraciones y las puse en positivo para hacerle. ¿Le puede bajar un poquitito el volumen, porfa? Ay, sí, profe, perdón. Gracias. Digamos, aquí tenemos estas que son las que están en el libro, que son las oraciones negativas con las tag question positivas. Entonces yo agarré estas mismas oraciones, las puse aquí, positiva y les agregué la tag question negativa. Esto con la idea de que ustedes logren detectar las diferencias, para que ustedes vean que si aquí estoy positivo, que si aquí estoy negativo, aquí es positivo, y si aquí está positivo, aquí es negativo. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes vean las dos opciones que tienen. Y esta información, Profe, porque, ¿sí? ese cuadrito lo puede hacer más en grande para tomarle una foto. Claro, nada más que igual yo voy a subir, yo creo que ya lo tienen, más bien, ya yo lo subí. Ustedes lo tienen en el foro de avisos. El que dice el resumen de la unidad 2, es ese. Ok, entonces como ustedes pueden ver, cuando tenemos una oración positiva, aquí vamos a utilizar aren't, pero si tenemos una oración negativa, entonces sí uso am. I am, aren't I? I am not, am I? ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Ok, porque es muy importante que ustedes vean eso, porque si les sale una como esta, en el libro no viene. Si ustedes se fijan, en el libro no viene. Sí está en la información que está en la plataforma, ahí sí está. En todos los cositos que tienen ustedes ahí en la plataforma. Y aquí viene una práctica. Entonces, si terminamos ahorita la hacemos, y si no, ya ustedes saben que el viernes no tenemos práctica. Yo creo que la práctica la vamos a tener que pasar para el miércoles. Porque el viernes tenemos la, vamos a ver, es de 6:30 a 7. No, con ustedes sí voy a tener la clase. Es con los de octavo que no. Con ustedes siempre tenemos clase el viernes, ¿verdad? Porque la clase empieza a las 8 y la prueba termina a las 7:30. Entonces tenemos clase normal el viernes. Entonces ahí vamos a hacer esa practiquita. Ahora, si terminamos ahorita aquí y nos da tiempo, pues hacemos algo aquí. Para que de una vez las vayan viendo, las vayan asimilando. Entonces, ¿tienen preguntas aquí, chicas y chicos? No tengo chicos, ¿verdad? Hoy solo chicas. No, Solo profe. Giancarlo Pérez Evelyn. Señora. Sí, el único chico es Giancarlo Pérez Evelyn. Ok. Entonces, ahora en la página 7.2, ¿verdad? Porque ahí tenemos práctica, vean que terminamos ahí en la 6.9, luego en la 70 es práctica, en la 71 es práctica. Vamos a hacer página 71, vamos a la página 71, chicas. Nada más como a modo de ejemplo, ustedes vean cómo es, para que vayan más o menos entendiéndolo. Porque tenemos que revisar, vean todo lo que tenemos que ver nosotros para contestar esto. Tenemos que ver quién es el sujeto y tenemos que ver el verbo
y si está en negativo o positivo. Son 3 cosas que hay que ver. Ver el sujeto, ver si está en positivo o en negativo y ver el verbo. ¿Qué tipo de verbo tenemos, verdad? Entonces, la 1, por ejemplo, dice, ¿están ahí? En la página 70. Señora. Ok, dice, Mr. McGuinness is from Ireland. Ok, Mr. McGuinness is from Ireland. Entonces, ¿cuál sería la tag question ahí? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. ¿Cuál es el verbo ahí? El sujeto es Mr. McGuinness, que sería he, ¿verdad? En este caso. ¿El verbo sería? ¿Cuál es el verbo que tenemos? El profe. No, el primero, el primer ejercicio. Dice Mr. Vamos a ponerlo aquí. Profe, disculpe, ¿qué página es? 70. 70. Ujú. Ok, gracias. Ok, eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo sería la tag question aquí? Viene un espacio, ¿verdad? Ahí tenemos un espacio y el signo de pregunta. Entonces dice, esa es la número 1 del ejercicio 9, página 70. Dice, Mr. McGuinness is from Ireland. Entonces nos fijamos en el sujeto. Ya sabemos que este es Mr. McGuinness. Luego tenemos el verbo, que sería un verbo to be, es, ¿verdad? Ese sería el verbo. Vean que esas son las cosas que tenemos que ver. ¿Y cómo está la oración? ¿En positivo o en negativo? Es una oración positiva. Positiva, ¿verdad? ¿Cómo sería la tag question entonces? From is. ¿Mm? Se pondría from primero y después el is, profe. No. No, el complemento no lo usamos. Aquí nos fijamos nada más en el sujeto y en el verbo. Y el Ay, sujeto profe, ahora es, sí me hizo por 8. a ver, el sujeto sería Mr. McGuinness, que sería he, ¿verdad? ¿Mm? Y el verbo es un verbo to be, que sería es. Entonces, ponemos primero is, en eso sí estamos bien. Pero como la oración es positiva, entonces tenemos que ponerlo negativo. Isn't. Dijimos que el que era Mr. McGuinness, entonces era he, ¿verdad? Así es como nos quedaría. Isn't he. ¿Cómo lo vieron? Ajá, él. Ajá. Ahora vean la segunda, dice, the car isn't in the garage. The car isn't in the Entonces, garage. esa hay que ponerla positiva. Ok, ajá, tenemos entonces una oración negativa, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Una oración negativa. ¿Quién sería el sujeto aquí? El coche. El car. Ajá, exacto, the car, ¿verdad? Este sería entonces el sujeto. ¿Cuál sería el verbo? El verbo sería listen. Ajá, este sería el verbo. Ok, entonces ahora sí. ¿Cómo tenemos que hacer aquí la tag question? Tenemos el sujeto que sería the car. El pronombre de Entonces car sería sería it, ¿verdad? is the car. Es, pero entonces no vamos a usar the car. Vamos a utilizar el pronombre. Recuerden que los pronombres son I, you, we, they, he, she, it. Entonces, the car, el pronombre sería Is it, ¿verdad? they. Ujú. Entonces, esa sería la tag question. Is it.
Ok, ahora vamos a hacer la número 4. Es la que tiene un verbo diferente. Dice, she went to the library yesterday. Ok. She went to the library yesterday. Aquí está muy fácil porque ya nos están diciendo que el pronombre es she, ¿verdad? Entonces ya nos están dando el sujeto que nosotros más conocemos. Entonces, aquí tenemos el sujeto. ¿Ok? ¿Cuál sería el verbo? Win, profe, o bueno, bueno, no sé cómo es que se pronuncia. Ajá, went. Este es el verbo. Ahora sí, ¿cómo está el verbo? ¿En presente o en pasado? Presente. En pasado, profe. En pasado. Ah, En ok. presente sería go. En presente sería Ah, go. ok. Recuerden que tenemos un verbo irregular. Ah, ok. Entonces, she went to the library yesterday. Entonces, tenemos el sujeto, tenemos el verbo de acción en pasado. Entonces, ¿cómo pondríamos aquí? ¿Cómo ponemos went en negativo? Will, profe. Will sería futuro. ¿Se acuerdan que yo les mostré a ustedes en la lista dos verbos que estaban diferentes, con un color diferente? Where. Ok, como ese es el verbo que tenemos, se lo voy a poner en el color en que estaba ya. Entonces aquí utilizábamos el auxiliar did, ¿verdad? Este sería, porque digamos aquí en pasado sería did go, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo did. ¿Y cómo es did en negativo? Didn't, ¿verdad? Ahora sí, didn't qué? ¿Quién? El sujeto, ¿verdad? Entonces, she. Ok, entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos un verbo de acción en presente simple, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Un segundito. Okay. ¿Sí lo van agarrando ya más o menos, chicos? Chicas. Sí, profe, pero hay que aprenderse bien la tablita, el cuadrito, eso que usted nos hizo ahora ahí en la pantalla. Porque en Sí, el libro profe. no está. Sí, por eso fue que yo se los hice. Incluso se los marqué. ¿Lo ven? Don't speak. Y aquí nada más dice you speak French. Por eso fue que yo les hice ese, porque yo dije aquí, si no se los pongo, van a tener problemas cuando se peguen con esto. Porque este viene con el verbo y no trae el auxiliar. Y estamos trabajando con el auxiliar. Entonces aquí tiene que decir speak y aquí don't. Aquí started y aquí didn't. Que fue lo que nos pasó ahorita, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Recuerden que esto es presente y pasado simple, que es por eso que nos pasa esto, ¿verdad? Que en negativo y en oraciones utilizamos el auxiliar y en oraciones positivas no lo vamos a utilizar. Entonces, por eso es que aquí están los verbos sin el auxiliar y aquí tenemos el auxiliar sin el verbo. Es por esa razón. Ok, entonces ya, ahora como ya tienen esto aquí como una base, ¿verdad? Para que vayan ustedes ahí, pueden intentarlo ahora que ustedes están ahí en la casita, ¿verdad? Ya tranquilitos, pueden ir practicando y así cuando hacemos la práctica ya ustedes ya nada más lo que hacen es como verificar que lo que ustedes están haciendo está bien o corrigen lo que hay que corregir. Pero ya ustedes ahí ya tienen una guía.
Porque no es lo mismo, digamos, que yo venga y que yo lo haga aquí, a que ustedes lo hagan solos. Porque si ustedes lo hacen solos, ustedes tienen que ver cómo lo resuelven, ¿verdad? En cambio, si lo están haciendo aquí conmigo, yo al final les doy la respuesta. Entonces, no hay como hacerlo uno solo precisamente por eso, ¿verdad? Intentar hacerlo solos. Bueno, ahora sí vamos a ir entonces a seguir con la antología. Tenemos entonces en la página 72 pronunciation, ¿verdad? Tenemos pronunciación y tenemos estos fonemas. Este que parece una J, que la pronunciación es como la I latina de nosotros, es I. O sea, no decimos you, decimos IU, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a sonar la Y, ¿verdad? Yo, Y, Y, ¿verdad? Mientras que aquí, cuando hay una Y, es I, IU, IET, IES, ¿verdad? Este otro sonido que lo tenemos aquí, que es la página 73, que es Y, Y. Este es el que suena como la Y. Este suena como una I, este suena como una Y. Entonces aquí sí, cuando vemos una J decimos jet, job, just. ¿Okay? Estos sonidos son importantes. Esto se llama fonemas o fonética. Esto es fonética. Esto es importante para nosotros cuando buscamos cómo se pronuncia una palabra. Si nosotros sabemos de fonética, incluso lo podemos hasta buscar en el diccionario y ya sabemos cómo suena. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para pronunciar el inglés. Entonces, la primera, como yo les decía, ¿verdad? Es esa E, es you, yet, yes. Ahí hay varias palabras, dice your, yet, yok, ear, yup. Luego tenemos, si ustedes se fijan, ahí va que dice view. Hay una I con una E, también la pronunciación es view, que es como una J, view. Luego tenemos otras ahí, viene una J con una U y dos puntitos, eso es una I larga, ¿verdad? Di, no es lo mismo que yo diga di a que diga di, ¿verdad? Entonces, por eso viene con dos puntitos, eso quiere decir que es larga. Y esta se pronuncia, por ejemplo, en estas palabras que están aquí, si ustedes se fijan, vean que dice, es así escrito, literalmente dice during, y vean a la par cómo está escrito, ¿lo ven? Eso es en la página 7.2. Eso es porque eso que ustedes están viendo ahí a la par es fonética. Entonces, ¿cómo pronuncio yo esta palabra? Así, during. Esa N la pronuncio aquí, during. Luego es la otra que dice computer, ¿verdad? Literalmente así es como se lee. Pero si la leemos en inglés, con la fonética que tenemos ahí, ¿verdad? Con la simbología, dice computer. Computer. Luego tenemos esa otra. Esa se pronuncia argue. Argue. ¿Ok? Ven que esa A también tiene dos puntitos. Eso quiere decir que hay que alargarla. Entonces, argue. Y lo que ustedes ven a la par, que parece una comita arriba, eso es donde va el acento. Si esa comita está, como por ejemplo la segunda palabra que dice computer, vean que, esa comita o ese apóstrofe está después de la primera sílaba. Quiere decir que el acento está en la segunda sílaba, ¿verdad? No es computer, es computer. Y la otra no es during, es during. Y la otra es argue, argue. Ese apóstrofe es lo que me indica dónde va el acento. En español usamos tildes, en inglés utilizamos estos apóstrofes. ¿Ok? Luego tenemos ahí otra vez el sonido de esa J, que parece una J, ¿verdad? Que el sonido es E. Y tenemos las palabras yes, unit, porque aunque sea una U, también se pronuncia igual, ¿verdad? Unit, yard, young, young. Eso que parece un techito, ¿verdad? Que es así como una al revés, es entonces young. ¿Ok? Después tenemos otra vez más fonemas allá abajo, dice community, community. Después tenemos billion. Eso que parece una E al revés, la pronunciación es entonces billion. Es como que casi no suena, ¿verdad?
Beyond. Y el otro es beautiful. Beautiful. Después tenemos la pronunciación ya, que es esta que yo les decía a ustedes, que es como una D con una, como con un 3 ahí, ¿verdad? La pronunciación de esta es como el de la Y de nosotros. Ya, ya. Y ahí tenemos las palabras, por ejemplo, tenemos yo, yet, yoke, Chuck. year, Year. job. Ya. Ujú. Y luego tenemos ahí a la par, ¿verdad? Que dice just, ¿verdad? Nosotros si estuviéramos leyendo en español, pues posiblemente lo leeríamos así, pero en inglés es just, just. Después tenemos otras palabritas ahí, igual con la simbología fonética, y esa es college, college. La otra es suggest, suggest. No es suggest, es so. ¿Verdad que lo que tenemos es ese símbolo que se llama schwa, ¿verdad? Que es como una E al revés, dice suggest, ¿verdad? Y luego tenemos la otra que es religion. Religion. Y tenemos ahí 3 columnas de palabras con esa pronunciación. La primera dice at the beginning, ya, ¿verdad? La pronunciación ya, at the beginning, al inicio. General, judge, joy, jealous. Luego, el sonido ya in the middle, en el centro. Major, energy, subject, management. Y luego el sonido ya at the end, al final, ¿verdad? Al final de las palabras. Large, message, knowledge, huge. ¿Ok? Ven, esos sonidos que para nosotros serían, no sé, otra cosa, ¿verdad? Completamente diferente. Aquí los podemos ver ya con la simbología y ya entonces al conocerlos ya podemos pronunciar diferentes las palabras. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Preguntas? No, profe. ¿Preguntas? No. Vean que esa es la pronunciación. La señora. Ya. Esa es la pronunciación de esa D con ese que parece un 3 es ya. Ya. Ponemos la lengua debajo como detrás de los dientes y decimos ya, ya. Ese es el sonido. Que es muy importante, ¿verdad? Esos sonidos son muy importantes. Volvemos a la stack question, chicas. ¿Les parece? Sí, señora. Por lo menos unas 2 hacemos, ¿verdad? Vamos otra vez a la página 70 y vamos a hacer la oración, la número 3. Dice, you are John. En este nombre siempre escribo la H donde no va. Ok. Entonces tenemos, you are John. Ok. El sujeto, aquí nos lo pusieron fácil, ¿verdad? You. Luego tenemos, ¿qué tipo de verbo? Un verbo to be, ¿verdad? Recuerden que el verbo to be es is, are. Aquí tenemos are. Entonces, ¿cómo sería la tag question aquí? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo. ¿La oración está en positivo o en negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería aquí? Aren't. Ajá, aren't. You, profe. You. ¿Ah? Aren't you?
Ajá, exacto. Aren't you? Ok. Ahora vamos a colocar la número 5. He didn't recognize me. Oye, yo estoy poniendo punto. Aquí no va punto. Aquí lo que va después de la oración siempre es una coma. Yo les estoy poniendo un punto y no tengo que poner punto. Es coma lo que va. Ok. Analizamos otra vez la oración, ¿verdad? Lo primero que buscamos es el sujeto. Entonces, ¿qué tenemos aquí de sujeto? He. He. ¿Y cuál sería el verbo aquí? Did. Didn't. Did es un auxiliar. Ajá, esto es un auxiliar. El verbo sería este. Este es el verbo aquí. Ok. Pero usted está en lo cierto. Tenemos el auxiliar did, que es el que tenemos que trabajar, ¿verdad? Ajá. Porque está Y en es- negativo. Ajá. Está en negativo. Entonces pone Entonces, when, profe. ¿no? No, did. Aquí pusimos, aquí tenemos. Pero cuando, por ejemplo, la de arriba, En pasado, pero sí, pero es que vea, usted le voy a puso explicar, did, sí, le voy a explicar otra vez. Aquí tenemos una oración positiva. El verbo en esta oración es went. Este es el verbo. Como aquí lo estamos haciendo en negativo, tenemos que poner el auxiliar. Ya no ponemos el verbo, solamente ponemos el auxiliar que sería didn't. En este caso, la oración es negativa, entonces sí tenemos el auxiliar y también tenemos el verbo que es este. Este es el verbo. Recognize es el verbo, pero aquí estamos usando el auxiliar porque la oración está en negativo. Entonces, ¿cómo va la tag question? entonces ahí no podríamos poner went, digamos al contrario de didn't, sino No. sería, para ver, Es que no podemos poner tenemos el recognize, es otro verbo. Nada más que aquí lo tenemos con el auxiliar. did, entonces, Did, ajá, exacto. Did, did ¿y he. qué más? Did He, perfecto. Ay, Exactamente, sí. profe, por fin. Bravo. Ve como si puede. Ok, ahora las 6. Dice, cars pollute. Cars pollute the environment. Y la coma. Ok. ¿Cuál sería aquí el sujeto en esta oración? Buscamos el sujeto primero. Tenemos tiempo, no importa que solo los hagamos. Ahí lo vamos haciendo. They. Sería car. Ajá, cars. Ese sería el sujeto. El verbo. They. ¿Mm? ¿Cuál sería el sujeto aquí? Perdón, el verbo. They. Aquí, they. Ajá. They sería cars. Sigue siendo el sujeto. Pero el Ok. verbo. Sería polipro. Pollute. Pollute es el verbo. Los carros contaminan, ¿verdad? Este sería el complemento. Ok, ya tenemos el sujeto y tenemos el verbo.
¿Qué ponemos aquí? Ah, bueno, la oración está en positivo o en negativo. 64 positivo. Se han reportado. Positivo. Ujú. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Tenemos una oración positiva con un verbo de acción. ¿Qué hacemos ahí? Hay que ponerle negativo, ¿verdad, profe? Ajá. Entonces sería Exacto. es que no lo puedo pronunciar bien, pero sería como they were con el apóstrofe. They want. Esto. No, profe, weren't o weren't. Ah, weren't. Ajá. No podríamos poner weren't por una razón. Para poner weren't aquí tendríamos que tener aquí were. Y no tenemos were. Tenemos un verbo de acción. Were es el verbo to be en pasado. Y aquí lo que tenemos es un verbo de acción. O sea, si aquí dice were, aquí podemos poner weren't. Si aquí dice weren't, aquí podemos poner were. Pero en este caso no tenemos eso. Tenemos un verbo en presente, ¿verdad? Un verbo de acción en presente simple. Vamos a cambiar el color a esto. A ver Profe, si se pero ahí acuerdan. no podríamos poner can you, digamos. No, porque para poner can tenemos que tener aquí can y aquí can't. O aquí can't y aquí can. Ya le cambié el color a ver si se acuerdan. Es Ya que les estoy did, dando pistas. es Ajá, didn't. didn't, exacto. Didn't, pero didn't va de primero o después. No, es O segundo. va después. Ajá, ¿verdad? Ajá, ahí va Didn't. car. Ujú. Pero Ujú. como usted me dijo, vamos a usar el pronombre, ¿verdad? Didn't they. Ujú. Recuerde que el Ujú. pronombre de cars es they. They, Entonces, ajá. ajá, y le ponemos el signo de pregunta porque no lo podemos dejar por fuera. Ok. ¿Ven cómo sí pueden? Eso, ¿ve? Ujú. Esa era la más complicada. Porque digamos, en negativo, usted se acuerda nada más que la tiene que poner aquí en positivo. Pero aquí no teníamos el auxiliar. Sí. Entonces, esta estaba complicadilla. ¿Ve? Por eso le dije, voy a cambiarle el color. ¿Ve? Went, didn't. Pollute, didn't. Y aquí lo que usamos, obviamente, pues es el sujeto, ¿verdad? El pronombre del sujeto. Entonces, recordar que cuando tenemos animales o cosas, no tenemos como en singular que tenemos it. Aquí tenemos que usar they, aunque sean animales o cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos cars, they. Ok. Eso es perfecto, ¿verdad? Súper bien. Bueno, chicas, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir, perdón, dejar de compartir, no, detener la grabación